Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo en este espacio, en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para entrar en el misterio de su presencia. Quiero ofrecerte hoy un texto de la Sagrada Escritura tomado de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Escucha lo que te dice el Señor. Carta de Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza de la vida eterna. Esta vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el Dios que no miente, y a su debido tiempo Él manifestó su palabra mediante la proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz que proceden de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Todos ellos deben ser irreprochables, no haberse casado sino una sola vez y tener hijos creyentes, a los que no se les pueda acusar de mala conducta o rebeldía. Porque el que preside la comunidad, en su calidad de administrador de Dios, tiene que ser irreprochable. No debe ser arrogante ni colérico, ni bebedor ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí. También debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Tito era un discípulo de San Pablo que recibió el encargo de ser responsable de la comunidad de Creta, esa gran isla del Mediterráneo, una misión difícil en una época en que la Iglesia se organiza, en que la Iglesia está inventando sus estructuras esenciales. Y Pablo comienza la carta diciéndole: yo, Pablo, siervo de Dios. Es el único título humano que a él le interesa, servidor. Déjate llevar por esta imagen tan sencilla. ¿Qué representa para mí? Representa humildad, competencia, desvelo, estar a la escucha. Y además, él se define como apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado. Y es también una imagen de dependencia, de humildad. El enviado es alguien que no habla en su propio nombre, es el enviado de otro. Me tendría que preguntar, ¿me preocupo de mi conformidad y de mi autenticidad en Jesucristo?
Y dice además Pablo, continúa diciendo, todo esto para llevar a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento religioso de la verdad. Ya se dijo que era la mejor definición del apostolado. Quiero llevar esta frase a la oración, quiero pensar en los que están a mi cargo. No puedo darles la fe, sino que tengo que tratar de conducir hacia la fe. Y acá también es importante la modestia. Y esto sigue diciendo San Pablo, apoyado en la esperanza de la vida eterna prometida desde toda la eternidad por Dios, que no miente. Repetí esta fórmula. Deja que cada palabra vaya penetrando en ti. Apoyado en la esperanza de la vida eterna, prometida desde toda la eternidad, por Dios, que no miente. Si te he dejado en Creta, le dice, es para que acabaras de organizar todo lo que faltaba, que establecieras presbíteros en cada ciudad. A veces se tuvo la tendencia de idealizar los primeros cristianos, como si hubiesen vivido en un mundo ideal, aureolado de todas las cualidades, y este romanticismo no se sostiene frente a la historia. La Iglesia nunca estuvo exenta de problemas concretos, de todo lo que supone un grupo humano. Desde el comienzo fueron precisos unos organizadores, y nada de esto se hacía sin dificultades, sin problemas. Tito es el encargado de nombrar a unos responsables, sin duda, de los colegios de ancianos, como los que había en las sinagogas judías. Y Tito elige a los que le parecen más aptos para animar el grupo, hombres maduros de cierta edad, hombres con experiencia. Los historiadores discuten para saber si son verdaderos sacerdotes. En todo caso, se ocupan de algunas funciones y su nombre es presbítero. Presbítero es anciano. De acá procede y viene la palabra presbítero que usamos nosotros. Quiero rezar, Señor, hoy por todas las personas que tienen responsabilidades en la Iglesia, por todos aquellos a los que vos les encomendaste tareas tan importantes. Y acá aparecen, fíjate, las cualidades de las que habla San Pablo. Dice que tengan un buen equilibrio personal, un amor conyugal ejemplar, una buena gestión familiar, el sentido de la hospitalidad. Si Pablo entra en todos esos detalles es que debió de haber dificultades en estos puntos. Prueba también que un sacerdote no proclama el Evangelio solamente ni ante todo por sus palabras o por sus sermones, sino en primer lugar con toda su vida. Y esto es verdad para todos. Esto es verdad para laicos, para religiosas, para religiosos, para sacerdotes. Dice Pablo, es el intendente de la casa de Dios, adicto a la doctrina auténtica, conforme a la enseñanza recibida, y así será capaz de exhortar según la sana doctrina, de rebatir a los adversarios. Y estas son las dos misiones que tiene el responsable de la comunidad. Gobernar como un buen intendente. Este era el término que usaba Jesús. Y además, enseñar. Podés seguir orando, meditando todo esto, escuchando este tema musical de Damaris Torres, titulado Te creo.
Fuiste a la cruz a morir por mí. Fue tu gran deseo de hacerme parte de tu gran reino. Gracias por tu amor, por lo que diste sin condición. Ahora tu vida se refleja en mi Señor, y cada día viviré por ti. Necesitas demostrarme más tu amor, si con tu aliento me hace sentir que vives en mí. No necesitas demostrarme más tu amor, porque te creo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Fue tu gran deseo de hacerme parte de tu gran reino. De tu gran reino. Fuiste a la cruz a morir por mí. Te propongo ahora que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6, que dice así: Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: Aumentanos la fe. Y él respondió: Si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Este texto del Evangelio de hoy reúne algunos fragmentos inconexos que parecen formar parte de un discurso de Jesús sobre las condiciones para entrar y para vivir en la comunidad del reino de Dios. Y contiene 3 temas. El primero, el escándalo causado a los hermanos más débiles. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una rueda de molino y lo arrojaran al mar. El segundo elemento es el perdón fraterno, un perdón fraterno ilimitado. Si tu hermano te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuelve a decirle lo
lo perdonarás. Y el tercer elemento es el poder de la fe. Sobre el escándalo ajeno y propio y sobre el perdón fraterno ya hablamos. Ahora vamos a fijarnos y a fijar nuestra atención en este tercer tema, el tema del poder de la fe. A petición de los apóstoles, que le dicen, aumentanos la fe, Jesús no responde directamente, no les enseña una táctica de conquista. Solamente dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Una exageración intencionada. La condición que pone, sí, dice sí, es lo que limita el poder de la utopía. Los discípulos piden cantidad, pero Jesús habla de calidad. Bastaría un poquito de fe, con tal que fuera auténtica fe. Porque fe es palabra muy corta en letras, pero muy larga en significado, en alcance, similar a otros dos monosílabos, que es sí y no, que también pueden decidir toda una vida. Esta súplica de los discípulos responde, sin lugar a dudas, a una situación vacilante de ellos mismos o de la comunidad cristiana, justamente en la que se gestó la redacción de los evangelios. Una situación de crisis, frecuente en la vida de cualquiera. No es un tópico decir que corren tiempos difíciles para la fe, tiempos recios, como decía Santa Teresa de Ávila hace siglos. Nunca fue fácil creer de verdad. La duda, la inseguridad parecen ser hoy un elemento del esquema existencial en muchos. Hoy, cuando se cayeron tantos apoyos sociológicos de una fe tradicional, heredada, hay menos condicionamientos ambientales, menos tabúes sociales, entonces resulta más difícil creer. Antes era más fácil practicar porque la sociedad y la cultura te llevaban. Ahora hay que estar convencido. Antes se podía practicar la fe sin estar convencido. Ahora es necesario estar convencido. Y yo diría, no solo hay crisis de fe religiosa, también humana. Esa reluctancia a creer se hace extensiva contra todo programa social, político, económico. No va a funcionar. Este gobierno va a ser igual que el anterior, son todos iguales. No, esto no va a andar, nos estarán mintiendo. O sea, uno se vuelve descreído. Surge el desencanto, el escepticismo, la indiferencia, tanto en los adultos como en las nuevas generaciones. Entonces brota en el corazón la indignación ante la injusticia. Y entonces clamamos doloridos. ¿Hasta cuándo, Señor? O a lo mejor pedimos, como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. La pregunta es, ¿en qué consiste la fe? Antes que nada, el Señor nos pide una fe viva y operante. La fe está más allá de toda definición, justamente porque pertenece a la esfera psíquica de la persona, a ese entramado, a ese contexto de la experiencia religiosa personal, a ese contacto vivencial con Dios en nuestro ser más íntimo. Y por todo esto, la fe se sitúa en el ámbito de las vivencias, de los valores, como el amor, la amistad, la alegría, la esperanza, el miedo, la confianza en alguien, en una promesa, en una palabra dada. La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Esta es la definición bíblica. Seguridad, certeza
de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. La fe en Dios existe realmente y se posee como un don de Dios al hombre. Pero es difícil, hasta ocioso, tratar de definirla. Se escapa a toda medida física de peso, volumen, longitud, profundidad, justamente para entrar en el nivel del espíritu. Y por eso es más fácil saber cada uno si tiene fe, si poca, si mucha, si la ha perdido. A alguno le puede parecer desilusionante, pero la fe no nos da una ventaja temporal. No es un estatuto de privilegiados, no es una droga alienante, una anestesia ante la dura realidad. No es un talismán mágico para poder resolver los problemas sin costo adicional. Y tampoco es una posesión vitalicia, adquirida de una vez para siempre. La fe puede perderse si no se cuida. Sin embargo, la fe, ese don gratuito de Dios que tenemos que pedirle continuamente, lo es todo en nuestra vida de cristianos, porque nos da una luz que ilumina todo. Es optimismo, es alegría, es fuerza de Dios que nos infunde temple y talante de Jesús. O sea, todo un estilo nuevo de enfrentarnos a la vida para dar la cara por Él. Por esto la fe en Dios no es reaccionaria, es progresista, es constructiva, de un mundo mejor, más humano, más justo, más fraterno. ¿Necesitamos tanto una fe viva y operante? Qué importante es profundizar y personalizar cada vez más nuestra fe. Hacerlo mediante la oración, mediante el estudio, la lectura bíblica, la meditación, los grupos de fe para la acción, y pidiendo siempre, como dice la Escritura, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ora conmigo. Te doy gracias, Señor Jesús, porque en el Evangelio me mostrás hoy el poder de la fe auténtica. Señor, tú eres el interlocutor con quien hablamos, nuestro modelo en el diálogo de la fe. Concédenos siquiera un granito de fe verdadera para dar paso a tus maravillas en nuestra vida, para tener luz, optimismo, fuerza, alegría, para creer de verdad en estos tiempos difíciles, Señor. Señor, haz que tu ternura despierte nuestra fe. Concédenos la calidad, el empuje que vos querés. Sí, Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Te invito a que ores y medites todo esto escuchando este tema musical de Samuel Moena titulado Ahora que estoy en tu presencia. Ahora que estamos en su presencia, es la oportunidad para decirle al Señor cuánto le amamos. Para decirle, Señor, ya no quiero ser más yo. Sé todo tú, Señor. Solo en ti encontré perfecto que estoy en tu presencia. Quiero decirte cuánto te amo. Ahora que estoy en tu presencia, mi
Mi corazón rebosa de gozo y de alegría. Te amo, te amo. No quiero ser más yo, sé todo tú, Señor. Te amo, te amo. Solo en ti encontré perfecto estoy en tu presencia. Quiero decirte cuánto te amo. Ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y de alegría. Te amo, te amo. No quiero ser más yo, no quiero ser más yo. Sé todo tú, Señor. No quiero ser más yo, sé todo tú, Señor. Te amo, te amo. Solo en ti encontré sí, Señor, solo en ti encontré